Buenas tardes a todos, iba a decir bienvenidos como si fuera mi iglesia. Así que nada, estoy contento y alegre de veros. Prácticamente os conozco a todos y bueno, me encuentro como en casa. Saludaros de mi familia, que ellos están ahí en casa tranquilamente, cada vez que hace, algunos de hecho te acompañas y les he tenido que estirar, pero bueno, están bien y se acuerdan mucho de vosotros. Y mirad, vamos a ir al Evangelio de Juan, a tener la meditación en esta tarde. Estoy con esta mañana como en mi iglesia, vamos. Mirad, cada vez que nos acercamos al libro del Evangelio de Juan, tenemos que tener en mente una cosa, como si fuera un telón de fondo. ¿Y qué es lo que tenemos que tener presente? Pues lo que nos dice Juan, por el cual él ha escrito el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Juan nos dice que estas cosas se han escrito, su Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que cada coma, cada pasaje, cada respiración que hay en el Evangelio de Juan, tenemos que ver a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y tenemos que creer que Él es el Señor, el Hijo de Dios. Y que tenemos que creer en Él para tener vida en su nombre. Así que, cada cosa que nos dice Juan en su Evangelio, nos está revelando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos que apuntar y ver a Jesucristo, al Mesías. Y vamos a ir a Juan 3, versículos del 22 al 30. Y vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista, que nos va a decir quién es Él con respecto a ese telón de fondo. ¿Quién es Juan el Bautista con respecto a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Y lo resume con una frase, que es el amigo del esposo. Si vamos a Juan 3, versículos del 22 al 30, nos dice así. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Mirad, un título para la predicación: el amigo del esposo. Se nos dice de muchos pasajes bíblicos, no se nos dice muchos pasajes bíblicos que fueran amigos de Dios de manera explícita. Solo hay un par de versículos que realmente nos dice Dios: este es amigo mío. Si vamos a Isaías 41:8, dice así Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Solamente hay una persona con este título formal que Dios le dice mi amigo, que es Abraham. En el siglo XXI, si a nosotros nos preguntaran qué significa ser amigo de alguien, pues a lo mejor lo definiríamos que un amigo bueno mío sería una persona en la cual yo puedo confiar, en el cual hay un respeto, hay una sinceridad, alguien que me apoya, que tiene cariño, y todo eso está bien. Todas esas definiciones están bien. Pero esa es la definición nuestra. Pero si nosotros le preguntáramos a Dios: Dios, ¿qué sería para ti ser amigo? ¿Qué es que fuera tu mejor amigo? Pues a lo mejor estas definiciones que hemos dado nosotros a lo mejor le servirían. Porque si Dios nos tuviera que decir, bueno, pues que pudiera confiar en él, que me tuviera respeto, probablemente no seríamos un buen amigo. Porque nosotros muchas veces
no confiamos en Dios, no respetamos a Dios y muchas veces no sentimos el cariño que realmente debiéramos de tener en Dios. ¿Y cuál es la definición para Dios que Él diga, este es mi buen amigo? Pues se resume en 2 palabras. Santiago 2:23. Y aquí está la primera palabra. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. La primera palabra con la cual Dios definiría amigo sería fe, confianza, creyó. Por eso le dijo que era amigo de Dios. Y la otra palabra es la que nos dice Jesús en Juan 15, versículos 14 y 15. Juan 15, versículos 14 y 15, que dice así, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si quitamos toda la frase esa de hacéis lo que yo os mando y ponemos obedecéis, quedaría igual. Vosotros sois mis amigos si obedecéis. Así que la definición para Dios, para que seamos buenos amigos de Él, o Él nos considera buen amigo, es creer y obedecer. Cosas que nosotros muchas veces no hacemos y dejamos que desear. ¿Vives realmente como Dios dice que debes de vivir? ¿Eres realmente su amigo? Pues Juan Bautista puede decir con palabras bien grandes que él era amigo del esposo. Nos ubicamos. Juan 2, versículos 22, Juan 3, versículos 22 y 23. Juan nos ha relatado la conversación con Nicodemo. Nos dice que estaba en Jerusalén. Y nos dice en el versículo 22 que se dirige a Judea. Y nos dice que se fue allí a bautizar. Se fue a la misma zona donde Juan el Bautista comenzó su ministerio, en el río Jordán. Y ahora Juan va a enfocar todo lo que vamos a meditar en esta tarde en la figura de Juan el Bautista. Y nos dice que Juan el Bautista ya no estaba allí. Nos dice que Juan el Bautista, versículo 23, estaba en Enón. Y Enón justamente está entre Galilea y Samaria. Es decir, en la época en la cual vivía Jesucristo había 3 regiones. Era Galilea, Samaria y Judea. Igual que la provincia valenciana. Castellón, Valencia y Alicante. Y para ubicarlo más o menos, Jesús estaba en Denia. Jesús estaba en Puerto Sagunto, perdón. Podría ponerlo en otro sitio. En Denia. Estaba en Denia. Y Juan el Bautista se había ido de Judea y estaría como en Puerto Sagunto. 100 kilómetros había de una distancia a otra. Y nos dice que nos da información importante en el versículo 24. Juan no había sido aún encarcelado. Cuando Juan escribe su evangelio, él ya había leído el evangelio de Mateo. Y muchas veces podemos pensar que cuando termina el ministerio Juan el Bautista, comienza otro. Pero no es así. Nos dice Juan que justamente hubo una temporada en la cual los dos estaban simultáneamente haciendo el ministerio. En Mateo, no hace falta que veáis porque os lo voy a leer. En Mateo 4, 11 y 12 nos dice, y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y en el 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. El que lee Mateo a lo mejor se cree que justamente hay un corte ahí. Bueno, acaba Juan el Bautista y prosigue Jesús. No. Nos dice Juan que hubo un tiempo entre los dos, mantenían el ministerio, los dos predicaban y bautizaban. Aunque Jesús luego más adelante nos viene a decir que él no bautizaba sino sus discípulos. Así que aquí los tenemos, uno en cada punta ejerciendo su ministerio. Y Juan se enfoca en Juan el Bautista. Hemos dejado a Jesús ahí con sus discípulos y nos dice Juan que, versículo 25, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación.
El contexto, hay una discusión. Viene un grupo de judíos y ahí estaban los discípulos de Juan. Y si una cosa son muy escrupulosos los judíos, es como si tuvieran un TOC. Eso de limpiarse todo el rato las manos es la purificación. Se tienen que lavar constantemente las manos, los cubiertos, los pies, todo. Si vamos a Marcos 7, 3 y 4, nos dice, porque los fariseos, ¿y qué dicen? Todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal, los lechos. Todo tenía que estar limpio. Todo, purificación ante todo. Lo tenían obsesionado. Era como cuando era el COVID, que había un amigo mío que cada vez que tocaba algo se tenía que limpiar con el jabón este. Todo el rato. Era una manía que tenía. Pues lo mismo tenían los judíos. Y Juan no suele dar muchos detalles, pero en las bodas de Canaán, que está en el capítulo anterior, no es como Marcos que da muchos detalles, que si la hierba está verde, que si había dos personas, que si uno está a la izquierda, otra a la derecha. Juan, en las bodas de Canaán, no dice ni quiénes se casaban, ni cuántos invitados había, ni qué vino había. No dice absolutamente nada. Pero hay un detalle en Juan 2, 6, que dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra, ¿para qué? Para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Mirad, estas tinajas eran dedicadas solamente y exclusivamente en la boda para purificar. Una boda que era muy larga, no son como las bodas aquí que duran un día, sino que eran varios días. Esa boda servía para la gente que venía de fuera, lavarse los pies, lavarse las manos, lavarse la cara. Se cae un tenedor, lo tenían que lavar. Se cae un plato, tenían que lavar. Y otro que no sé qué. Esas tinajas están exclusivamente para limpiar todo, para que estuviera limpio en la boda. Y Jesús lo que hace es algo extraordinario, porque esto que los judíos dicen, si faltara el agua, estos judíos que están ahora con los de Juan dirían, madre mía, lo que va a hacer, ¿agua o vino? Vino. Y vamos, no hay agua para la purificación. Eso sí que hubiera sido un detalle, una discusión muy importante en la boda. Se quedan sin agua para la purificación. Porque sabe Jesús que esa agua en realidad no purifica nada. Porque realmente quien purifica es el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que va a decirle luego a Nicodemo. Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Es lo que le va a decir luego a la mujer samaritana. Quien no beba de mi agua no puede ver el reino de Dios. No va, si bebes de mí, no tendrás sed jamás. Pero esto significa que Jesús no esté en contra de la purificación o con estos ritos. No, porque en el texto siguiente, ¿cómo empieza el título del texto? Jesús purifica el templo. Cuando el texto nos dice Dios purifica el templo, nos dice que Jesús está limpiando la casa. Y es algo que Él solo puede hacer. Él es quien quiere limpiarnos por dentro, el templo. Y sí que es importante para Dios que nosotros seamos limpios, porque si no, no nos podemos acercar a Él. Y aunque Juan no nos dice exactamente cuál era la discusión aquí de la purificación, si era algo general o algo en particular, sí que leyendo en el versículo 26 algo podemos intuir. Nos dice que vinieron una discusión y vinieron a Juan y dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien te doy este testimonio, bautiza y todos vienen a él. Los judíos van a los discípulos de Juan y le dicen, mirad, discípulos de Juan, que el otro tiene más seguidores. Por lo tanto, seguramente que el bautizo de aquel que está bautizando más sea más puro que el vuestro, porque os estáis quedando sin gente. Es decir, preferimos que nos bautice Jesús antes que tú. Y la discusión está, ¿Jesús o Juan el Bautista? Dos influencers de la época. Hay uno que ofrece mejor contenido, hay uno que tiene más seguidores. A lo que los discípulos de Juan el Bautista, al tener esta discusión,
tienen celos y envidia del otro grupo que está predicando y bautizando. Van los discípulos de Juan el Bautista y le dicen: Rabí, están hablando sus discípulos con Juan, Maestro Juan, mirad, tú empezaste a bautizar, tú tienes la patente, tú le presentaste, tú le bautizaste, tú diste testimonio, tú. Comienza la canción. Nadie como tú. A lo cual vas a tener que cerrar el negocio. ¿Por qué? Última frase del versículo 26. Todos van a él. Y Juan el Bautista podría decir: pues sí, se me acabó el chollo. Se van todos ahí. Yo que era un influencer, como hoy en día, si no tienes seguidores, la gente hace locuras. Pues Juan el Bautista dice: mirad, os voy a dar un mensaje, os voy a decir 4 cosas claras para que lo tengáis claro y ya no me preguntéis más. Y aquí, en estos 4 versículos, 27, 28, 29 y 30, son las palabras de un verdadero amigo de Dios. Os voy a decir 4 cosas. Versículo 27. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Les está diciendo: mirad, discípulos míos, os voy a decir una cosa. Hay un plan divino. Dios le asigna a cada ser humano su don, su servicio, su puesto en este mundo. Y sería una locura atribuirse a más de lo que Dios le ha asignado. La última frase de este versículo 27 nos dice: si no le fuere, ¿qué? Dado. Si no se lo hubiera dado de arriba. Dios da. Es cosa de la providencia. Nadie tiene que envidiar a nadie si tiene más seguidores, si tiene más elocuencia al hablar, si tiene más números, si tiene... No. Dios da a cada uno conforme Él quiere. Ya sea 1, ya sea 3 o ya sea 5. Juan les está diciendo que entiendan que Jesús no se sobresalía sobre él si no le hubiera sido otorgado del cielo. Hermanos, les está diciendo: mirad, no estemos descontentos con lo que Dios nos ha dado. Eso sería una soberbia. Es decirle: Dios, ¿por qué no me has dado más? Ya nos ha dado todo en Cristo Jesús. Dios nos ha dado y nadie es inferior a otro. ¿Sabes lo que Él mira? La fidelidad. Con lo que Él te da. A uno le da 1, a otro 5 o a otro 10. Lo que tienes que escuchar es: buen siervo y fiel. Sea con 1, con 5 o con 10. Versículo 28. Le va a decir otra vez a sus discípulos: mirad, os lo voy a repetir. Ya os lo he dicho. Vosotros mismos me sois testigos. ¿De qué? Que yo no soy el Mesías, que yo no compito con nadie, que yo solamente soy un simple hombre. Él sí que es el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo no me puedo comparar con el Cristo. Yo no soy el Cristo, y os lo he dicho, sois testigos. Lo que Dios me ha dado es el don de servir. Me ha dado un regalo de preparar su venida. Soy el mensajero delante de Él. Soy humano igual que otro, pero con el privilegio que en las manos del Señor somos instrumentos útiles para su servicio. Tercero, y el versículo más importante de la meditación de esta tarde. Les está diciendo: mirad, discípulos, este mensaje que están dando los fariseos, voy a decir, dice, estos mensajes que me están dando estos judíos, me está dando hasta gozo, sumo gozo. ¿Por qué? Porque está creciendo quien tenía que crecer. Está viendo que hay obra, que se está expandiendo. Y me gozo por la noticia que me están dando estos fariseos. Sin embargo, vosotros estáis teniendo aquí avaricia, codicia, ¿no? Envidia, ¿no? Hay que alegrarse porque está creciendo quien tiene que crecer. Juan ahora dice: mirad, yo solamente soy un simple mortal,
Pero si queréis saber quién soy yo, en comparación con Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en quien creyendo tenéis vida en su nombre, yo soy el amigo del esposo. ¿Eres realmente amigo del esposo? Como hemos empezado al principio, esa es la pregunta. Porque para ser el amigo del esposo tenemos que tener ciertas características, y lo podemos ver reflejado en Juan, que lo definían muy bien. Mirad, nos dice Juan el Bautista 4 cosas de él. Uno, que era la voz en el desierto. A veces tendremos que ir al desierto a ser la voz, aunque no nos oiga nadie. Prepara el camino. 3, nos dice en el versículo que se goza grandemente. Y 4, la humildad. En el último versículo dice que él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Y estas 4 características están en una frase en castellano que es la que destaca, sobresale en el texto, que es el amigo del esposo. ¿Qué significa ser el amigo del esposo aquí en el texto? Bueno, pues si leemos el texto rápidamente en el siglo XXI, parece que sea el colega, ¿no? El que vamos a la boda, todos mis amigos, todos a la boda. De hecho, no hay un solo amigo cuando vas a una boda, sino que hay muchísimos amigos. Tú si hubieras venido a mi boda y vas a entrar y dices, mira, tengo que decirle algo al amigo del esposo. Y entras al convite, no vas a saber quién es el amigo del esposo. ¿Por qué? Porque hay 30 amigos. ¿Y a quién le voy a preguntar yo dónde tengo que aparcar el coche? No sabías quién es el amigo del esposo. Pero ahora, si tú lees el texto en el siglo II, o si eres discípulo de Juan y estás atento a lo que está diciendo Juan, el texto es mucho más profundo, porque en el siglo I, cultura judía, había una figura muy importante en la boda que se llama el sosbín. Es decir, la persona que va a la boda y dice, mira, que quiero hablar, siglo I estamos ahora, quiero hablar con el amigo del esposo. Es decir, quiero hablar con el sosbín. Y cuando entras en el convite, ya sabes quién es el sosbín, porque solamente hay uno. No son todos los amigos, sino que hay uno especial que era el amigo del esposo. Sosbín. A partir de ahora, si digo sosbín, acordaros que es en hebreo y que es el amigo del esposo. Y solamente había uno. Esta persona, aparte de la amistad que tenía con el esposo, tenía una función importantísima. En un acto tan importante como es una boda, que es el día más importante de tu vida. Y él tenía una función importante. Era la persona que representaba al novio. Es decir, hacía de intermediario para realizar arreglos de boda, se implicaba sobre todo emocionalmente con el esposo, estás bien, ánimo, que ya no queda nada, se implicaba. No solamente emocionalmente, sino que también organizativamente. Estaba encargado de todo. Si lo pasamos al siglo XXI, pues se llamaría tipo wedding planner, ¿no? Esa persona que tú le pagas y te prepara la boda en un día. Bueno, pero es que hay muchísimas diferencias. La wedding planner, tú le pagas por un trabajo y no tiene ni amistad con los novios, no es amigo ni de la esposa ni del esposo, ya está para dedicarse ese día, que quede todo bien y se olvida. Sin embargo, el sosbín no. El sosbín se implicaba emocionalmente. Él era, si salía todo bien para el esposo, él era como si se hubiera casado prácticamente. Ahí estaba. Su función, boda judía, siglo I, pedida de mano, pues ahí estaba el sosbín. No solamente está en la boda para que se organizara todo bien y quedara todo bien, sino que su función ya empezaba en la pedida de mano con el padre del esposo a casa de la mujer con la cual se iba a casar. ¿Y cuándo terminaba? Terminaba cuando ya la boda estaba completa, cogía al esposo de la mano, cogía a la esposa la mano y los llevaba a la cámara nupcial, los dejaba, cerraba la puerta, se retiraba y escuchaba que se había consumado el matrimonio y estaba ya contento. Se gozaba que todo ese proceso se había consumado con la boda y dice que se alegra grandemente. Durante este tiempo, la pedida de mano y cuando los deja en la cámara, hasta que se casaban, es lo que era el desposorio. No estaban casados, pero sí que había un compromiso y es como si lo estuvieran. La mujer
ya estaba ahí, había ese compromiso, la mujer se iba a casa de su mamá y allí su mamá le enseñaba a cocinar, a coser, a hacer lo que tenía que hacer la mujer, siglo XXI. Y el novio, el marido con el cual se iba a casar, se tenía que ir a preparar un hogar para cuando se casaran estar ya juntos. Y muchas veces no se podía quedar en el mismo sitio, sino que tenía que irse a trabajar lejos. Bueno, mientras la mujer se preparaba para ese día, porque no sabía cuándo iba a ser, no era como ahora que sabes que el 21 de abril te casas y ya vas preparando todo. No, ese día me decía ayer que nos casamos. Y rápidamente, ¡bum!, pero tenía que estar preparados. No sabía cuándo iba a ser. Todo dependía del novio, ya que el novio muchas veces se iba lejos. Y ahí tenía que trabajar para volver. La media solía ser 1 año de la pedida hasta que se casaba. Y esto nos hace, cuando la Biblia nos habla muchas veces y nos pone el ejemplo de bodas, esto nos llama la atención porque es como cuando Jesús se ha ido. ¿Y sabes qué? Que está preparando un lugar para nosotros. Cuando nos dice que las 5 vírgenes, las 10 vírgenes, ¿qué están haciendo? Se estaban preparando, porque el novio está y no sabía cuándo tenían que volver. Cuando hacen todo el tema del matrimonio, nos está dando lecciones reales de lo que realmente hay en la Biblia y lo que el Señor Jesús nos quiere transmitir. Y Juan quiere llamar su atención con una figura que los discípulos conocían muy bien, ya que en el Antiguo Testamento Dios se presenta a Israel como su esposo, y Israel como la esposa. Podéis leer Isaías, Oseas, y nosotros, si leemos el Antiguo Testamento, vemos que Jesús es el esposo. ¿Y la iglesia qué es? La esposa. Y estamos ahora como desposados. Jesús está en el cielo y nosotros que estamos aquí. Pero habrá un día que habrá ¿qué? Una boda. Una boda. Pero mientras tanto, hay un intermediario, que no es el Papa, el sosbín. Es decir, aunque todos somos iglesia, que somos la esposa, cada uno de nosotros somos el sosbín, somos líderes e intermediarios. Porque igual que Juan el Bautista era la voz, preparaba, se goza y es humilde, nosotros, como aquí, el que predica, es la voz entre el esposo y la esposa. Si tú estás en la escuela dominical enseñando, tú eres un sosbín, porque tú estás intermediando entre el esposo y la esposa. Si eres marido o mujer con tus hijos, todos somos el sosbín, amigos del esposo. ¿Cuál era su faena? Su faena es que mientras el novio estaba lejos y la novia estaba en casa, era la comunicación. No había como ahora internet, ni móviles, ni nada de eso. Dependía del sosbín. Su faena, por así decirlo rápido, era un corre, ve y dile. La faena era suplía, dirige, comunica, organiza, guarda, apoya a la novia mientras el esposo no está. Serás el sosbín en la iglesia, en la escuela dominical, en los jóvenes, en tu casa, en la alabanza, pero tienes que tener 4 características. Y como he dicho antes, 1, la voz del esposo. El sosbín es la voz ¿de quién? De Dios. El novio está lejos. Imaginaos un novio que tiene que trabajar para preparar el lugar y comprarse una casa en Puerto Sagunto. Le ha salido trabajo en Madrid, siglo I. ¿Qué hacía el sosbín? La novia preocupada. ¿Dónde está? Allí va a Madrid. ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Qué le digo a tu mujer? Pues dile que no tema, que esté tranquila, que ya falta poco. Y el sosbín para allá. Le daba ánimos a la mujer. Mira, que me ha dicho tu marido que tranquilo, no temas, que te esfuerces, que no va a tardar. Es que no sé qué. Y el sosbín rápidamente a Madrid era el corre, ve y dile. Era la voz. Pero uno tiene que ser la voz y tiene que escuchar y tiene que estar cerca del esposo. Tú no puedes darle un mensaje a la esposa si no escuchas al esposo. Si tú no escuchas la voz, es imposible que puedas dar algo a la esposa. Palabras como, dile a mi esposa que la amo. Hermanos, el Señor te ama. Dile a mi esposa que no tema. Aquí tenemos las promesas del Señor.
no temas. El Sosbin en Madrid, ¿qué le digo a tu esposa que está? Dile que no tema porque yo estoy contigo. Dile que no desmaye porque yo soy su Dios, su esposo que se esfuerza. Siempre la ayudo, siempre la sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así un montón de versículos que tenemos en la palabra, que es la voz para su esposa. Dile a mi esposa, Sosbin, que todas las promesas que yo he hecho en ella son sí y son amén. Que no se preocupe. Y la novia va recibiendo palabras, va recibiendo la voz, va recibiendo la voz. Y cada vez ella va más expectante, Pero lo que hace el Sosbin es que ella se fije en las palabras de su esposo, no del que está hablando. Prepara el camino, segunda. Empápate de la palabra. Sosbin. Si eres padre de familia, madre de familia, si hay un chiquillo aquí que tiene un primo y puede ser intermediario, para saber y escuchar la voz de Dios, tienes que saber lo que está diciendo. ¿Qué le vas a dar a qué le vas a dar a la esposa de tu mejor amigo si no vas delante de él? ¿Qué palabras le vas a decir? No son mis palabras, que lo que hay que hablar son las palabras del esposo. La esposa lo que tiene que escuchar son sus palabras, no las mías, ni mis opiniones, ni yo creo que puede ser, yo creo que es así, yo pienso... No. Su palabra. Y eso es lo que hace Juan el Bautista. Prepara a la esposa. Prepara el camino del Señor. Prepara a todas las personas que están allí. Que va a venir el esposo. Prepara al rey que tiene que venir. Prepara y ayuda al esposo y a la esposa con los preparativos. Ayuda a la esposa que esté pensando en su marido, que fije su mirada en el esposo, que no le falte sustento a la esposa, que no le falte. Sosbin, que está, toma, dale mi palabra, que coma, porque no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que le provea, que le dé apoyo emocional, que la prepare, que la discipule. Prepárate que tu rey viene. Piensa en tu marido. Avíate bien. Ponte guapa. Santifícate. El amigo está para servir, no para ser servido. Si tú estás aquí, es para servir, no para que la esposa te sirva a ti. ¿No? Estamos para servir. Tercera característica, se goza con el esposo. Versículo 29 que nos dice que se goza ¿cómo? Se goza grandemente de la voz del esposo. Hermanos, con nosotros con quien nos tenemos que gozar es con la voz del esposo, no de los halagos muchas veces de la esposa. ¿Me entendéis? Tenemos que gozarnos con lo que nos está diciendo y que nosotros somos instrumentos útiles. Qué gozo es el poder hablar a la esposa del Señor y decirle todo lo que tiene para ella y todo lo que está por venir. El Sosbin se implica al 100% y se goza grandemente con la voz del esposo. Cuarta característica, se humilla y enaltece al esposo. Nos dice el último versículo que es necesario que él tiene que crecer. Y nosotros ¿qué? Igual, a nosotros que no se nos tiene ni que ver aquí. Y tenemos que poner así y ser una voz de aquí, sin que hubiera nadie. Así no sabíamos quién es el que está predicando y diríamos, madre mía, este sí, este no, este sí, este no. Somos una voz. Y eso es lo que demanda el Señor. Porque al que se tiene que oír es a Él. Él tiene que crecer y nosotros menguar. El Sosbin debe desaparecer como cuando los deja en la habitación y desaparece. Porque la persona más importante de la boda, ¿quién es? El esposo. La persona más importante es el esposo, no el amigo. Y luego la esposa. Pero el amigo no es el principal. El Sosbin no es el principal de la escena de la boda. Juega un papel importante, pero no es el foco de atención. Un ejemplo de Sosbin, 2 de Corintios 11:2. Y así entenderemos este versículo. 2 de Corintios 11:2.
Otro que puede decir que es amigo del esposo con letras grandes, ¿sabes quién era? Pablo. ¿Y qué dice 2 Corintios 11:2? Dice, porque os celo con celo de Dios, dice, pues os he desposado con un solo esposo, ¿para qué? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí tenemos un sosbín clarísimo. Coger a la iglesia, a la esposa y presentarla ¿a quién? Al esposo. Y esa es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, cuando estamos con otras personas. Ser el sosbín. Y tenemos que ser amigo del esposo. Asimismo, nosotros cumplimos fielmente con este papel cuando llevamos las almas a Cristo. Al que esté como líder en casa o en cualquier otro sitio o en la iglesia, que vean la hermosura del esposo, que vean la suficiencia del esposo, que vean solo a Cristo. Porque si nuestra función no es esa, no es que vean a Cristo, podemos estar pisando a la novia de Cristo. El que está aquí, todas las predicaciones de los domingos, lo que tiene que hacer el que está aquí es que la esposa se fije en Cristo. Y no se debate nada más. Cristo. Si queremos debatir, los miércoles en los estudios. Yo creo, yo pienso, pues yo creo, pues yo pienso. Se habla y se acabó. Pero en la aplicación no se hace dudar a la gente. No dudes que tu esposo es Cristo, que ha muerto por ti para darte salvación y vida eterna. Enamórate de Él. Mira solo a Él y en nadie más que a Él. ¿Por qué, si no cumplimos esta función, estamos pisando a la novia de Cristo? ¿A qué me refiero? Mirad, la iglesia, la esposa, ¿sabéis a quién le pertenece? A Cristo. Y no al amigo del esposo. Porque podemos pensar que ser el amigo del esposo tenemos derechos sobre la esposa y abusar de ella. ¿Cómo? Tratándola mal. Pasamos tanto tiempo, a veces el sosbín, con los preparativos con la novia, que la conocemos bastante bien, y ya sabéis los que han preparado una boda, que muchas veces no sabes con quién vas a juntar, con quién y tal, y al final hay hasta roces. Bueno, pues muchas veces el sosbín, el que está aquí, sabe cómo es la esposa. Y lo que el sosbín no puede hacer, ¿no?, es ir al esposo y que te pregunte cómo va. Y empezar a poner a caldo a la esposa. Madre mía, menuda esposa que tienes. Qué impaciente es. Menuda pesada que es que no para de, es que no sé qué. A lo mejor el esposo tiene que hacer, ya está bien, que te estás metiendo con mi esposa. Si alguien se mete con Ana y me la pone a parir, le va a decir, pero tú, ¿qué estás haciendo? Hermano, que yo sé los defectos que tiene mi mujer, pero la amo. Así que no podemos quejarnos de la esposa del esposo, porque quien la guarda, la cuida, la ama, es el esposo. Y es verdad que nosotros a veces desde la posición, pero todos que somos sosbines, nos quejamos de la esposa y del chiquillo que estamos intentando con él. Más de una vez me ha tocado decir, a dormir, ya no podía orar ni con vosotros. ¿Me entendéis? Ejemplo, es lo que os he dicho. Si vienes a hablarme de Ana, ¿qué va a hacer el marido? Va a decir, mirad, ya está bien, yo conozco los efectos que tiene mi esposa. Es decir, si alguien va a hablar mal de Lidia, ella no es alguien, ella es la esposa de Cristo. 2. No la chilles. Te recuerdo que eres el amigo. No la desprecies a la esposa. No la maltrates. A la novia de Cristo se le trata bien, con respeto, cariño, amor y paciencia, porque Cristo murió por ella. 3. Cuidaos bien porque la novia no es una empresa. Muchos abusan de la novia para obtener beneficios económicos. Y estamos hablando de ganancias deshonestas. Si uno sirve a Dios, lo que no hace es como cuando mucha gente necesita un trabajo y va al trabajo y le dice, ¿cuánto voy a ganar? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué días voy a trabajar? ¿Y las horas extras a cuánto se pagan? Ahí en mi trabajo a veces le dicen, no, los sábados por la noche se trabaja. ¿Sabes lo que hacen la mayoría? No. Hermano, el sosbín no está para obtener beneficios económicos, sino está ahí por
amor. Se implica emocionalmente. Tú imagínate que tú estás en la empresa de tu padre y dices, papá, que voy a trabajar aquí en la empresa familiar. ¿Qué te parece si trabajo de lunes a martes, cobrando 1.500 euros y voy de 9 a 12? Dice el padre. Digo, no es que sea ganancia. En una empresa familiar uno lo hace por amor. Y tu padre, pues cuando puede, te dará festivo o no. Y no le vas a exigir, sabiendo cómo está el tema, el dinero que quieres ganar. Uno lo hace por amor. Luego sí que el padre siempre suele ser más generoso de lo que pensamos. Pero uno no puede ir demandando, ¿no? Hay muchas personas, a veces veo en Estados Unidos, que dicen, madre mía, la gente va pasando de iglesia a iglesia para ver dónde cae. No. La gente que realmente ama a Dios, aunque no cobrara, lo haría por amor. Porque es un llamado de Dios y el Sosbin se alegra gozosamente con dar la palabra de Dios. Está satisfecho con el Señor. Con esto no estoy queriendo decir cobrar sí o no, hay que comer. Pero este servicio no es una implicación económica, sino es emocional. Es pasión por el Señor, es satisfacción. No es reconocimiento, no es económico, sino que es ser fiel al llamado de Dios en tu servicio y trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de todos los mundos. Cuarto, no te enamores de la esposa de la iglesia, de tu amigo el esposo. Sé que esto siempre ha existido, pero no sé qué pasa que ahora lo vemos más. Vemos a sosbines que se enamoran de la esposa, o personas que están dentro de la esposa, y terminan cayendo en adulterio, mentiras, al final vas engañando a todo el mundo. No puede un sosbin usar su posición para abusar, ni para chantajear, ni para manipular espiritualmente para obtener beneficios egoístas. Hay personas que necesitan que las necesites. Puedes pasar tanto tiempo con la novia, con la iglesia, que puede que te enamores de ella. Y así van saliendo comunicados, tanto en Estados Unidos como en España hace 2 meses, que dice, por una iglesia íntegra, justa y restaurada. Salmo 15. Nos duele saber de abusos en iglesias y entidades evangélicas en momento de un cambio en la cultura evangélica, que lleve a buscar la verdad y la justicia siempre. Romper la cultura del silencio y priorizar el bien de la víctima sobre la reputación institucional. Y esto tiene falla. No te calles, esposa. Si hay algún sosbin que se aprovecha, nos está diciendo que lo denuncies. Denúncialo. Si eso, vamos, sobre todo si es una persona adulta con una menor, directamente, denúncialo. El Señor lo que demanda es justicia. David se creía que lo que él hizo nadie lo iba a saber. Se creía superior a la justicia. El adulterio en esa época era apedrearlo. ¿David murió apedreado? No, pero alguien tuvo que morir, que fue su hijo. No estamos por encima de las leyes, porque Dios ha dispuesto autoridades superiores ¿para qué? Para mantener un orden. Otra cosa que dentro de la iglesia, 2 personas adultas, siendo cristianas, tengan algo entre ellos. Pues eso a lo mejor dentro de la iglesia sí que se tiene que poner un protocolo y hay que se cumple. Pero hay cosas que directamente a la policía. Indistintivamente que caiga la iglesia. Yo soy del Puerto Sagunto. Si algún día en el Puerto Sagunto hay algo que abusa de una menor, directamente a la policía. Si todo el pueblo está diciendo, madre mía, la iglesia evangélica bautista, hermanos, por delante, por encima de todo está la justicia. Si lo que nosotros demandamos es justicia, lo que Dios demanda es justicia. Lloraré, me dará pena que digan de la iglesia y tal. Podrán caer todos los líderes que hay en Estados Unidos, gente que conocemos, que no conocemos, pero ¿sabéis qué? Que la palabra de Dios permanece para siempre. Eso sí que no cae. Y Dios ya tendrá que hacer lo que tenga que hacer con esa iglesia, o quitarla, o no. O quién sabe si está quitando la paja para hacerla mucho más grande. Pero hay cosas que no se pueden pasar. Así que, el sosbin, no te enamores de la esposa del Señor. Pero
Iglesia, esposa, no te enamores del amigo del esposo, que eso también suele pasar, porque a veces nos hacemos ídolos. No que sean ídolos, que los hacemos nosotros. Madre mía, qué predicador, madre mía, madre mía, cuánta gente, mira qué cantante, mira que no sé qué, y nos vamos poniendo nosotros mismos. Al final terminamos escuchando solamente de un predicador. Y hay 20.000 personas que ni las conocemos, que son sosvines, pero de chapó. No te enamores del sosvino. De quien tienes que enamorar es del Señor. Última, humildad. Juan el Bautista reconoce su misión, igual que la nuestra, es que Cristo sea protagonista en todas nuestras reuniones, en todas. El sosvino está aquí para decirle a la esposa, madre mía, no pedazo marido que tienes, qué sincero, qué poder, qué promesas tiene, no vas a encontrar a ninguno como este marido. Te está llevando así, te está llevando en volandas, es que no puedes quejarte de nada. Tiene que ser también el protagonista no solamente en nuestras reuniones, sino en nuestras relaciones. Él es el mayor, hay que reconocer que no podemos hacer nada sin él, que seamos humildes, que ayudemos a su esposa a esperar, a confiar en el esposo. Para terminar, la predicación de un buen sosvín, un amigo del esposo, es hacer ver a la novia a Cristo y que se enamore de él. Dile lo hermoso que es Cristo, lo fuerte que es, el amor que tiene por ella, la paciencia que tiene. Ser amigo del esposo no es ser colega con el que te echas unas risas, es una responsabilidad y un privilegio que Dios nos da. Dios nos ha dado un entorno en el cual vivimos y Juan el Bautista obedeció a su llamado de parte de Dios y creyó que ese era el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Tuvo fe y obedeció a lo que Dios le dijo que tenía que hacer, que era preparar el camino. Fe y obediencia, el amigo del esposo. Y seguramente no, sí, Dios considera a Juan el Bautista uno de los más grandes, pero a la vez pequeño dentro del reino de los cielos. Pero sin duda alguna fue un verdadero amigo. Hermanos, eres una voz. No calles, proclama a Cristo. 2. Prepara el camino. Prepara a otros en los caminos del Señor, a tus hijos, a la escuela dominical, a los hombres, discipula. 3. Gózate en el Señor, que es tu amigo fiel, como a veces cantamos. Él es mi amigo fiel. Gózate en el nombre de Cristo que sea exaltado. Si ves que en otros sitios hay más gente, gózate. Sé que eso significa que está corriendo la palabra, hay más personas que están... ¿Somos poquitos? Pues somos poquitos y bien avenidos porque Dios está tanto aquí como allí. Pero gocémonos que Dios está obrando a través de todo el planeta. Y sé humilde en todo lo que hagas. No quieras destacar, Dios verá tu fidelidad en el servicio. Y que podamos escuchar al final, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios os bendiga. Amén.